Vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago. Hemos estado, como bien dijo nuestro pastor, hemos estado llevando esta serie de mensajes que titulamos Una fe viva, porque así es como se debe vivir el cristianismo. El cristianismo es mucho más que filosofías, mucho más que ideas y mucho más que un pensamiento solamente. Es algo que se vive en el día a día. Y la carta a Santiago es una carta sumamente práctica que lleva la teología a la vida diaria. Y la teología, tal vez la palabra teología suena como a veces apantallante, ¿verdad? Cuando alguien dice estudió teología, oh, wow, es teología. Y realmente lo es, pero en palabras sencillas, la teología es el estudio de Dios, el estudio de las cosas de Dios. Y para nosotros como hijos de Dios, el estudiar y el aprender a Dios debe llevarnos a que nuestras vidas sean transformadas, a que nuestras vidas sean vividas de una manera que demuestre la fe que tenemos, ¿verdad? Que demuestre aquello de lo cual el Señor nos ha rescatado y para lo cual el Señor nos ha llamado. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie de este mes, y este día quiero compartir un mensaje que hemos titulado ¿Cómo resolver los conflictos? ¿Cómo resolver los conflictos? Sí, durante este casi mes que estamos terminando, hemos visto varios mensajes en la carta de Santiago. Y les digo, Santiago escribe a la iglesia para que puedan vivir una vida práctica, para que lo que ellos saben de Dios, lo que han aprendido, lo que han conocido, lo puedan llevar en el día a día a la práctica. Y vimos que el apóstol Santiago en capítulo 1 y 2 habla de las pruebas, ¿verdad? Habla de las pruebas. Y qué mejor manera de poner en práctica nuestra fe si no es a través de las pruebas, ¿verdad? No es la manera que a todos nos gustaría, no es como lo ideal que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero es a través de eso que nosotros somos expuestos. Y cómo me llama tanto la atención, y siempre ha sido uno de los pasajes que más me intriga y que me llenan el corazón, porque dice Santiago, dice, hermanos, siéntanse dichosos cuando estén en diversas pruebas, ¿verdad? Y es muy complicado experimentar dicha a través de las pruebas cuando no estamos enfocados en el Señor, cuando no estamos viviendo una fe viva. Cuando dejamos que los problemas, las situaciones, como lo que se está viviendo justo este día, ¿verdad? Cuando dejamos que todo eso tome lugar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en lugar de que sea la palabra del Señor la que reine en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a poder tener gozo en medio de las pruebas. Pero el Señor nos llama, ¿verdad?, a tener gozo en medio de todo eso. Empieza la carta de Santiago con pruebas, cosas que todos enfrentamos diariamente y que es el mejor lugar para poner en práctica aquello que nosotros conocemos de Dios. Si sabemos, por ejemplo, que Dios es misericordioso, tal vez es en medio de la prueba que nosotros vamos a poder experimentar la misericordia de Dios. Si conocemos que Dios sana, va a ser a través de la enfermedad que vamos a poder experimentar la gracia de Dios sanando nuestras vidas, ¿verdad? Después de eso continuamos con el favoritismo, y Diego compartió acerca del favoritismo, ¿verdad? Y sería necio, tal vez para nosotros, teniendo un conocimiento de Dios, y hacer favoritismo de las personas, hacer acepción de personas. Después Alex nos compartió acerca de la fe y las obras, ¿verdad? Y cómo la fe viva se manifiesta en obras, y cómo la justicia y los que son justos, es decir, aquellos que conocen y hacen la palabra de Dios, la llevan a la práctica, son los que viven una fe viva, porque somos llamados a vivir una fe viva. Santiago escribe y dice, tú dices que tienes fe, pues muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? La fe se manifiesta en nuestra vida diaria a través de las obras que nosotros hacemos. Luego el jueves pasado nos compartió el hermano Abiel acerca de la lengua, ¿verdad? Santiago capítulo 3 nos habla del versículo 1 al 12, nos habla acerca de la lengua y el poder que tiene ese pequeño instrumento en nuestro cuerpo para destruir o para edificar, ¿verdad? Aquello que si no domamos nosotros puede, dice la Biblia, dice Santiago, que puede incendiar todo un bosque, puede hacer un tremendo problema, puede hacer algo gigantesco, pero cuando es usado por el Señor apropiadamente, es para bendecir, es para dar vida, es para edificar, es para construir y no para destruir. Y después de eso, hoy llegamos al mensaje de hoy, que es cómo resolver los conflictos.
Entonces yo no les voy a hablar un ABC de haga esto, esto y esto de mi propia cosecha. Vamos a ir a ver lo que la Biblia dice de cómo resolver los conflictos. ¿Alguien alguna vez ha tenido un conflicto? Todos, ¿verdad? Sí. Tal vez todos, bueno, tal vez no todos, pero incluso tal vez hoy venimos con algún conflicto, ¿verdad? Tal vez hoy nos conflictuamos con, no sé, con el esposo, la esposa, con el hijo, la hija, con alguien más, ¿no? O tal vez no solamente de hoy, sino que traemos algo. Bueno, hoy el Señor nos va a hablar acerca de cómo resolver estos conflictos. Pero la primera pregunta que vamos a responder esta tarde es: ¿de dónde surgen los conflictos? Porque es bien sabido que todos experimentamos conflictos, algún pleito de repente, ¿verdad? Diferencias, algún, no sé, algún debate, alguna contienda, por diferentes razones. Y hoy vamos a ver de dónde surgen los conflictos. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Y hoy vamos a ver Santiago 3, del 13 al 10, Santiago 3:13 hasta Santiago 4, versículo 12. Vamos a ver una porción un poquito extendida junto con otros versículos más que vamos a complementar para esto. Y dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Salud. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces vamos a ver este pasaje, ¿verdad? Nos habla de dos cosas principales, este pasaje del capítulo 3, del versículo 13 al 18. Nos habla de la sabiduría, pero de la sabiduría que es terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es de este mundo y la sabiduría que viene del cielo. Y vamos a ver que empieza con esta pregunta el pasaje. Bueno, no empieza, porque retoma. Recordemos que es una carta y está escrita en un mismo contexto y se complementa. O sea, no podemos sacar una parte de aquí y luego enseñarla como si fuera algo completamente separado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Santiago está continuando con lo que acaba de hablar acerca de la lengua, pero también viene en continuidad con la fe y las obras. Entonces ahora Santiago hace esta pregunta y quiero nada más comentarle un dato aquí que me pareció bien interesante de Santiago. Santiago hace muchas preguntas y las preguntas nos llevan a reflexionar un poco. Entonces, Santiago, en más de una ocasión acá en los capítulos anteriores que hemos estudiado, hace preguntas y ahora hace una pregunta. Y esta pregunta es: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? No porque él quisiera saber, sino porque está a punto de hablar de la sabiduría, de hablar del entendido, de hablar aquel que dice que es sabio. En el capítulo 3, en el versículo 1, Santiago también inicia de esta manera. Dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Santiago está hablando a la iglesia en general, pero está haciendo hincapié en ciertas personas que después, en el capítulo 3, les habla acerca de la lengua. Les dice: hermanos, ustedes que se quieren hacer maestros de muchos, que quieren enseñar, que dicen tener sabiduría, porque es a los mismos que les sigue hablando más adelante, les dice: deben cuidar su lengua. Deben hablar con cuidado, deben tener cuidado de lo que dicen, cómo lo dicen, porque la lengua es un instrumento o muy útil, bueno, es muy útil para destruir o para construir. Pero ahora, en versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y luego les dice: muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Bueno, si alguien dice ser sabio, si alguien dice ser entendido de las cosas de Dios, Santiago le dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es esto? Si yo digo ser sabio, mis obras deben acompañar a lo que yo digo tener sabiduría. Es decir, si yo tal vez no alardeo, pero me jacto de ser sabio, mis obras
Mis obras, fíjese cómo debe ser esto, mis obras en buena conducta deben ser mostradas en mansedumbre, en mansedumbre. Entonces, todas mis conversaciones deben ser en mansedumbre, mis buenas obras en mansedumbre, mi manera de hablar, de relacionarme con otros, deben ser con buena conducta, en mansedumbre. De esa manera se manifiesta la sabiduría. Pero el versículo 14 empieza a poner pesos en la balanza y empieza a ver cuál es la sabiduría terrenal y cuál es la sabiduría celestial y cuál es la que nosotros debemos perseguir como hijos de Dios. Santiago, terminando con la parte de la pregunta, del mismo modo que Santiago exhorta a los creyentes a mostrar su fe por sus obras, ahora nos exhorta a mostrar nuestra sabiduría por medio de nuestra conducta. Nuestra sabiduría, aquella que consideramos tener, debe ser demostrada por medio de nuestra conducta. La sabiduría no es solamente un conocimiento almacenado, no es un pensamiento solamente en la cabeza. La verdadera sabiduría y el verdadero entendimiento se mostrará en nuestras vidas por nuestra buena conducta, por nuestra manera de ser. Debe reflejarse en nuestras vidas. Y luego dice Santiago, ¿cómo debe ser esta sabiduría demostrada? ¿Cómo debe ser estas obras en buena conducta? Dice, en sabia mansedumbre. Y fíjese, me llamó mucho la atención aquí porque la verdad no entendía, por eso me llamó la atención. La mayoría de las veces cuando algo me llama la atención es porque no lo entiendo. Entonces fui a la Biblia a ver esta palabra de mansedumbre y después de ahí me fui al diccionario bíblico y esa es la palabra prautes. Prautes, no sé si se pronuncia de esa manera, pero fíjese lo que significa. Significa dulzura o apacibilidad o humildad. Entonces cuando Santiago está hablando aquí, les dice, muestren por la buena conducta, por medio de una buena conducta, sus obras de una manera dulce. O sea, este adjetivo de dulce es algo que debe apaciguar todas las cosas, ¿verdad? Cuando un padre le habla a un hijo de una manera dulce, a menos que el chamaco sea un desastre, ¿verdad? Pero le habla de una manera dulce, apacigua, ¿verdad? La palabra amable apacigua, calma el enojo, pero también dice de una manera humilde. Ustedes, ¿qué es lo que vemos entonces acá? Cuando nosotros mostramos, más bien para mostrar verdadera sabiduría, nuestras obras se hacen en apacibilidad, se hacen en mansedumbre, se hacen en humildad, no demostrando nada, sino dejando que nuestras obras demuestren lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde. Jesús enseñó muchas cosas, la mayoría por el ejemplo, pero una cosa le dijo a sus discípulos y fue, aprendan de mí esto, que yo soy manso y que soy humilde. ¿Por qué? Porque era la manera que Jesús estaba demostrando y viviendo su ministerio. Entonces, si yo proclamo ser sabio, pero mis obras no acompañan a mis palabras, ni vivo en humildad, entonces tal vez mi sabiduría no proviene de Dios. Y es lo que Santiago va a demostrar en este momento, que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, la que viene de lo alto. Entonces vamos a ver un poquito de los rasgos de la sabiduría terrenal. Y aquí fue donde el Señor me hizo así como darme golpes en la pared, no golpes de pecho, sino darme contra una pared, porque tal vez en ocasiones yo he llegado a pensar que toda mi sabiduría pudiera venir del cielo, pero hay rasgos todavía en mi vida que demuestran sabiduría terrenal. Entonces tal vez podamos identificarnos con esto. Santiago 3, versículo 14 al 16, dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este pasaje, estos 3 versículos nos muestran las características de la sabiduría terrenal, de la sabiduría de este mundo, la cual no viene de Dios. Entonces vamos a ver cómo es esta sabiduría. Dice que es contenciosa. Es una sabiduría contenciosa, es una sabiduría que busca tal vez siempre tener la razón,
que busca siempre el debate, que busca, y no el debate agradable en el cual puede uno compartir puntos de vista sabiendo que estamos de acuerdo en tal vez en no estar de acuerdo y está bien. No, no es este tipo de sabiduría. Esta sabiduría es contenciosa, busca estar en contienda, busca pelear. Es como esas personas que de repente nada más se meten a redes sociales para debatir, ¿verdad? Si ven una publicación de alguien, no, yo no estoy de acuerdo. No, es que tú estás mal, pero de una manera contenciosa. Es más, que vamos de redes sociales, ¿verdad? Entre nosotros mismos, en ocasiones podemos llegar a ser de esa manera. La palabra, y cuánto más cuando es con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no nos fue dada para contender, para criticar o para incluso mofarnos de otros. Y eso es triste cuando podemos usar la palabra de Dios para mofarnos de alguien que piensa distinto a nosotros, de alguien que no tiene la misma postura que nosotros. Que de repente puede alguien decir algo acerca de la palabra de Dios y dos o tres se voltean a ver y se ríen porque piensan diferente. La palabra de Dios no nos fue dada para eso, no fue para contender, porque esa sabiduría no viene de los celestiales, es una sabiduría terrenal. También esta palabra contención, cuando hablamos del versículo 14 que dice, si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, esta palabra contención también significa división. División. Entonces, esta sabiduría terrenal, en lugar de buscar lo que la Biblia nos enseña, que el Espíritu busca, que es unidad, busca división, lo cual no viene de Dios. Va totalmente en contra del mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que por un lado el Señor nos llama a amarnos unos a otros y a buscar cuando esté de nuestra parte la unidad, pero esta sabiduría que no viene de Dios es una sabiduría que busca división. Entonces, seamos atentos a no estar participando de este tipo de sabiduría. También dice que es una sabiduría arrogante. ¿De qué manera dice esto? Dice, no se jacten, no sean arrogantes con todo esto. La sabiduría que viene de Dios, el entendimiento de las cosas de Dios, no deben traer arrogancia a nuestro corazón. No traen arrogancia, no traen orgullo a nuestro corazón, traen humildad, que es lo contrario. Ahorita vamos a ver la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría terrenal se jacta de su propio conocimiento sin cuidar el corazón de nuestros hermanos. O sea que este tipo de sabiduría no importa si yo digo algo y lastimo a los demás, porque a mí lo que me importa es estar en lo correcto y tener la razón por encima de todas las cosas. Cuando la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que debemos incluso cuidar el corazón de nuestros hermanos cuando no estamos de acuerdo con ellos. Incluso en eso nos llama a hacerlo de esa manera. Pero también dice el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y fíjese los tres adjetivos que da Santiago de esta sabiduría. Dice terrenal, animal y diabólica. Son adjetivos fuertes. Híjole, son fuertes estos. O sea, ¿a quién le gusta que le digan animal, verdad? Es más, incluso diabólico. ¿Sabe a quién está dirigida esta carta? Esta carta no está dirigida a inconversos, está dirigida a la iglesia. Y dice, cuidado con este tipo de sabiduría, porque puede ser terrenal, animal y diabólica. ¿Y por qué terrenal? Porque esta sabiduría tiene la vista solo en las cosas de este mundo, solo en esta vida, solo en tal vez tener la razón en las cosas de aquí. Solo tal vez construir sobre las cosas de aquí, mas no en aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, que es en poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Es allá donde nos llama, pero la sabiduría de este mundo nada más mira el plano terrenal y pone su vista solo en las cosas de aquí, pero también dice que es animal. ¿Por qué animal? Porque un animal solo busca la gratificación temporal de sus pasiones, solo busca satisfacer sus pasiones. Y este tipo de sabiduría, cuando nosotros nos dejamos llevar por este tipo de sabiduría, tal vez vamos a buscar solamente gratificar nuestras pasiones. ¿A qué me refiero con esto? Al orgullo, a la vanidad, a la envidia, a la codicia, satisfacer todo eso. Por eso esta sabiduría es animal, porque busca nada más satisfacer lo que yo estoy sintiendo en este momento, mas no buscando las cosas de arriba. Y luego lo peor, bueno, todo está bien feo, pero lo peor, dice diabólica, es una sabiduría diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Viene del diablo, ¿verdad? Entonces aquí el Espíritu Santo me hizo una pregunta que así como a Pedro le dolió en el corazón y lloró,
Lloré adentro, no me salieron lágrimas, pero lloré por dentro. Se quebrantó mi espíritu porque cuando uno hace cuando uno hace introspección de sí mismo y ve adentro y qué es lo que está ocurriendo, y volteo a ver las características de la sabiduría terrenal, y puedo ver que ahí dice contencioso, y me doy cuenta que en muchas ocasiones tiendo a la contención. Incluso puedo buscar contender con alguien por el tema que sea, pero también puede ser que tiendo a la arrogancia. Puedo tender a la arrogancia, es más, tiendo a la arrogancia. Tal vez busco las cosas terrenales solamente, o busco satisfacer esas pasiones que son comunes al género humano, pero que el Señor nos ha llamado a rendirle a Él. Y entonces cuando veo todo eso, tal vez en alguna de estas características le puedo poner palomita, ¿verdad? Que tal vez la sabiduría que digo tener no está siendo tan celestial, sino tal vez tiene un poco de terrenal todavía. Y esta sabiduría, al final, Santiago dice que es diabólica, es decir, que viene del diablo. Y entonces, si yo me estoy moviendo, si yo estoy actuando en este tipo de sabiduría, cabe una pregunta, la cual el Señor me hizo a mí, y es: ¿estás siendo instrumento del Señor? O si estás caminando en este tipo de sabiduría, la cual es diabólica, ¿estás siendo instrumento de Satanás? ¿De quién estamos siendo instrumentos? Obviamente somos hijos de Dios. Si usted ha puesto su mirada, si usted ha puesto su confianza en el Señor y usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios. Usted puede estar seguro que el Señor está haciendo la obra en su vida, pero eso no quita que en ocasiones, si nosotros nos aferramos aún a las cosas que no han muerto en nuestra vieja naturaleza, podamos estar siendo no un instrumento de Satanás, pero sí estar permitiendo situaciones las cuales van a llevar a conflictos y a pleitos, que es de lo que estamos hablando este día. No se me asuste, usted no es un instrumento de Satanás. No deje que este tipo de sabiduría le lleven por ese camino. No deje que la contención, la arrogancia, las pasiones de este mundo le puedan ocasionar conflictos con otras personas. Pero entonces vamos a ver la sabiduría celestial, porque ya los vi medio asustados con esto. Vamos a ver la sabiduría celestial. Características de la sabiduría celestial. Santiago 3, versículo 17 al 18. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira la diferencia. Primero nos hace un contraste Santiago aquí, de cómo es la sabiduría terrenal y ahora cómo es la sabiduría celestial. Y dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no tiene mancha, no está contaminada, no hay nada, ni una gota de contaminación en esa sabiduría, es pura. Dice que es pacífica, busca la paz, ¿verdad? También Jesús dijo: bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los pacificadores, que reciben esta sabiduría celestial. Es pacífica, no busca contienda, busca la paz, ¿verdad? Es amable, antes que cualquier otra cosa, es amable. No busca el mal, es benigna. Es una sabiduría benigna, dice, es misericordiosa. Es decir, que esta sabiduría nos permite ver en los demás el error y no juzgarle, no contender por ese error, sino extender misericordia, sabiéndonos que nosotros somos necesitados de misericordia también. Dice que es sin incertidumbre y sin hipocresía. Sin hipocresía, es cabal, es directa, no tiene lados, no es de doble ánimo, no va por un lado y luego de repente da la vuelta y tiene otra cara. Es sin hipocresía, sin máscaras. Dice el versículo 18 que el fruto de justicia se siembra en paz. Y hace unas semanas Alex nos hablaba de este concepto de justicia, ¿verdad? Y de quiénes son los justos. Lo que él nos enseñaba es que acerca de una vida justa, nos enseñó que el justo es aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces, la justicia en nuestras vidas, aquel que obedece la palabra de Dios, va a sembrar paz. Y esto es lo que viene de la sabiduría celestial. Viene paz, no contienda. Se siembra en paz, no en contienda. Se busca vivir una vida
de esta manera, no como una sabiduría terrenal. Nada más quiero mostrarles esta tabla que pone en contraste, ¿verdad? Dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. No le voy a pedir que usted ponga palomita, ¿verdad? De cuál predomina más en cada lado, porque seguramente algunos de nosotros estamos batallando con algún punto de la sabiduría terrenal. Pero quiero animarle a que viendo lo que la sabiduría terrenal, lo que es la sabiduría que es animal, diabólica y terrenal ofrece, mejor busquemos la sabiduría celestial. Porque por un lado la sabiduría terrenal es contenciosa, mas la sabiduría celestial es pacífica. Busca la paz. La sabiduría terrenal es arrogante, mas la sabiduría celestial es amable y benigna. No busca el mal, sino que busca el bien de los hermanos. La sabiduría terrenal es terrenal, porque busca las cosas solamente de este mundo. Es animal, busca saciar las pasiones comunes al ser humano, pero la sabiduría celestial no tiene hipocresía, es misericordiosa, viene de Dios. Y esto es a lo que el Señor nos llama a buscar, la sabiduría celestial. Entonces, podemos ver que la sabiduría celestial produce paz, pero la sabiduría terrenal produce conflicto. Y es entonces donde se responde la primera pregunta que hicimos este día. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde surgen los conflictos entre nosotros? La mayoría de las veces surgen de una sabiduría terrenal. Surgen desde nuestras luchas en cuanto a dominar nuestra carne y permitir que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque actuamos en sabiduría terrenal. Vamos a Santiago 4, versículo 1 al 5. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? O sea, ahora sí pregunta a Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago responde a una pregunta con otra pregunta, pero la segunda pregunta aquí es para que veamos dentro de nosotros. Santiago dice, no es de ustedes mismos. Dice, ¿de dónde? De las pasiones que combaten todavía en vuestros miembros. Y luego empieza a hablar de cuáles son estas pasiones. Versículo 2, codiciáis, por eso voy a leer en español. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y luego piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras. Le digo, Santiago usaba adjetivos fuertes, ahora está diciéndoles almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y aquí vemos en estos 5 versículos, vemos cuáles son esas pasiones con las cuales seguimos luchando, con las cuales la sabiduría terrenal todavía lucha. Bueno, nuestros cuerpos, la sabiduría terrenal, nosotros mismos. Porque dice, ¿de dónde surgen los pleitos entre ustedes? Dice, ¿no es de las pasiones que todavía luchan dentro de ustedes? Y estas pasiones las encontramos aquí. El primero de ellos es la codicia. Dice, ustedes codician y no tienen. La codicia. En muchas ocasiones el pleito con hermanos, porque aquí está hablando dentro de la congregación, pero lo puede llevar también a su familia. Es por codicia. Es porque queremos algo que nuestro hermano tiene. La Biblia dice que anhelemos los dones y podemos ver la vida de alguien y alabar a Dios por esa persona y anhelar lo que el Señor hace en esa persona. Pero eso es muy distinto a codiciar. Y en ocasiones los pleitos, es más, Santiago dice las guerras, va mucho más allá de un pleito, ¿verdad? A veces hay situaciones que parecen campo de batalla, pero dice, surgen de la codicia, surgen de querer algo que mi hermano tiene, pero de una forma terrenal, en una sabiduría terrenal. También dice que la envidia, porque dice, matan y arden de envidia. O sea, no es nada más como que, ay, qué envidia, no, es realmente una envidia tremenda, es algo que carcome por dentro, ¿verdad? Que uno anhela. Y este tipo de envidia es bien fea y trae tanto pudredumbre al corazón, porque no solamente es querer lo que esa persona tiene, sino preguntarnos por qué esa persona sí lo tiene y yo no. ¿Por qué codiciar de esa manera? Sino, mira, hasta querer que no lo tuviera, ¿verdad? Ese tipo de envidia terrenal, animal y diabólica
es a la que nuestras pasiones siguen todavía sometidas. También habla aquí, dice el versículo 3, piden y no reciben porque piden mal. Todavía, ¿verdad? Dice, si queremos todavía otro zape de Santiago, dice, ok, después de todo eso piden y no reciben porque no saben pedir. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites. ¿Qué es esto? Son oraciones desde la carnalidad, oraciones desde la carne nada más, no buscando la sabiduría de Dios. Y lo último, la amistad con el mundo. Todavía la amistad con el mundo, dice, no saben, bueno, para no perdernos el último adjetivo, o almas adúlteras, infidelidad, habla de la infidelidad del corazón. ¿De qué manera podemos llegar a ser infieles para con el Señor? Siendo amigos del mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos meternos en una burbuja cristiana, ¿verdad? Yo antes siempre criticaba las burbujas cristianas, ahora me gustaría que existieran porque tengo una hija que no quisiera que se enfrentara al mundo y su podredumbre, pero la Biblia nos llama a ser luz en medio del mundo, pero no ser amigos del mundo. A pararnos en medio del mundo como sal, como lumbrera, ¿verdad? Jesús dijo, ¿quién pone una lámpara abajo de la mesa? ¿O quién enciende una luz o pone una ciudad encima de un monte y no se ve? No, somos llamados a hacer eso. Somos llamados, pero no a tener amistad con el mundo. Dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, y ser amigo del mundo aquí significa convivir con las cosas del mundo, estar con las cosas del mundo y estar de acuerdo con las cosas del mundo. No podemos vivir de esa manera. Estas son las pasiones. Pero ahora, ¿cómo enfrentamos las pasiones? Porque si se fija, Santiago pone la parte pesimista, por así decirlo. Sabiduría terrenal. Estamos todos reprobados. Pero hay sabiduría celestial también, a la cual debemos buscar. Y ahora dice, pero los pleitos salen de las pasiones que todavía están dentro de ustedes. Y todas esas pasiones todavía. Ok. Pero ahora viene la parte de cómo enfrentamos esas pasiones y cómo vencemos esas pasiones. Versículo 6, Santiago 4. Pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia. O sea, hay lucha todavía en nuestras vidas, pero el Señor da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Aflíjanse y lamenten, lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Y el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La sabiduría terrenal busca exaltar al ser humano en sí mismo, pero Dios dice, pero la sabiduría celestial dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es de Él de quien nosotros debemos buscar la exaltación, no de el mundo, no de la amistad con el mundo, sino del Señor. Y aquí hay un versículo que me llamó mucho la atención, es el versículo 7. Si lo podemos poner por ahí otra vez, versículo 7, que dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y me declaro culpable de haber usado este versículo fuera de su contexto en más de una ocasión, ¿verdad? Cuando estaba enfrentando tentación, yo me tengo que someter a Dios y resistir al diablo. Y funciona porque la Biblia da un buen contexto para eso. Pero en medio de esta plática que Santiago está teniendo con la iglesia, en medio del tema de los conflictos y de las pasiones, de cómo nosotros podemos enfrentar esas pasiones, esta es una clave para que nuestras vidas puedan buscar y se parezcan más a una sabiduría celestial que a una sabiduría terrenal. ¿Cómo funciona esto? Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces es una fórmula, no podemos resistir al diablo, esperar que huya de nosotros y después someternos a Dios, porque quien nos da la fortaleza es el Señor. Es sometidos al Señor que Él nos da la fuerza para poder enfrentar todas estas pasiones, porque recordemos que nuestra lucha es espiritual, no es una lucha carnal. Es algo que va mucho más allá de lo que en nuestras propias fuerzas podemos lograr. Entonces, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Versículo 11, con esto casi vamos a terminar. Versículo 11, dice, hermanos,
Ya después que nos habló de todo esto, ahora sí Santiago lo lleva a la práctica. Lo lleva a la práctica. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Cómo empieza la mayoría de los conflictos entre nosotros? Tristemente por algo que alguien dijo, o por algo que alguien me dijo que alguien dijo de mí, ¿verdad? Por la murmuración. Hermanos, dice, no murmuren los unos de los otros. Y luego dice, ¿por qué? Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ese pasaje se lo voy a dejar de tarea. Está bueno. Está bueno. Para que usted pueda en su casa meditar, leer, orar y que el Espíritu Santo le dé el entendimiento. Porque a mí no me lo ha dado, entonces por eso no se los voy a explicar. Pero para que usted pueda ver de qué está hablando acá. Un poco más profundo acerca de la ley y de juzgar. Pero nada más quiero hacer hincapié en la primera frase y en la última frase. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. La murmuración es uno de los pecados que más daña las relaciones. La murmuración. Porque en ocasiones tal vez nosotros no comenzamos la murmuración, pero tal vez alguien viene, ¿verdad? Murmurando y no detenemos la murmuración. Y dice el salmista, ¿verdad? Tanto peca. Usted sabe el refrán, ¿verdad? Y no lo dijo un salmista, no está en la palabra de Dios. Pero usted sabe que al no detener la murmuración, usted puede ser partícipe también de eso. Y no es algo que agrada al Señor. En ocasiones no comenzamos nosotros la murmuración, pero no la detenemos y nos hacemos partícipes de ese pecado. La murmuración trae destrucción. La murmuración, yo quiero invitarle a que seamos una congregación que detiene la murmuración, que no participa de la murmuración, que si viene alguien a hablar mal de otro hermano con usted le diga, ¿sabes qué? No, vamos a detener la murmuración. A veces no lo hacemos, ¿sabe por qué? Por vergüenza, porque nos cuesta, porque tal vez, híjole, se va a incomodar el hermano si le digo que no esté de chismoso o que no esté murmurando. ¿Por qué? Porque es difícil confrontar a las personas, pero es lo más sano. Y ahorita vamos a terminar con esto. ¿Cómo resolvemos entonces los conflictos? La segunda pregunta. Hay una manera que Jesús nos enseña acerca de cómo resolver los conflictos y está en Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí hay tres niveles en donde nosotros resolvemos conflictos, como la Biblia nos llama a resolver conflictos. El primero de ellos es personal. Y lo primero que Jesús dice es, si tu hermano peca contra ti, ve con él. No dice, ve y esparce el chisme por todos lados. No dice, ve con otros, haz una cadena de oración para que el hermano se arrepienta. No dice, ve y postea indirectas en redes sociales a ver si le cae el 20 al hermano y se arrepiente. No, dice, ve con él, ve y repréndele estando tú y él solos. Dice, ¿por qué es importante esto? Dice, porque si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Has ganado a tu hermano en qué manera? No de que le has demostrado que tú tenías razón, porque no es eso a lo que se refiere de has ganado. Aquí has ganado a tu hermano, le has ayudado, lo has rescatado, lo has ayudado a regresar a donde debe estar, has salvado la situación y también de esta manera cuidas también a tu hermano, porque qué triste es cuando de repente estamos en algún conflicto y lo andamos divulgando por todos lados, ¿verdad? Y andamos quemando, por así decirlo, ¿verdad? Hablando y difamando a nuestro hermano y después en algún momento nos arreglamos las cosas. Pero qué quemadón le pusimos ya por otro lado, ¿verdad? No, por eso es primero en lo personal. Por eso es primero ir, si tu hermano pecó contra ti, dice, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado un hermano.
Versículo 16, segundo nivel. Pero si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y eso no fue algo que se le ocurrió a Santiago, sino que es la ley, es lo que la ley enseñaba. En Deuteronomio 19:15 leemos lo siguiente: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación, se mantendrá la acusación. Y cuando yo leía este versículo siempre estaba pensando quiénes iban a ser mis dos o tres testigos, ¿verdad? Porque uno piensa, a ver, ¿a quién va a estar de acuerdo conmigo? Y vamos a ir a hacerle entender a este hermano cabezón. Pero ¿qué de si de repente viene alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, con este hermano. Mira, porque está pasando esta situación, yo ya hablé con él, pero sigue empeñado en esta situación o en este conflicto o en este pecado. Iván, ¿cuál es la manera en que estos dos o tres deben presentarse? ¿Cuál es la manera en que debemos acercarnos con nuestros hermanos? Recordemos que la confrontación siempre busca la restauración. La confrontación no busca humillación, no busca quién tiene la razón, porque eso es lo que la sabiduría terrenal demuestra, quién tiene razón, ¿verdad? Con arrogancia y orgullo, pero la sabiduría celestial muestra mansedumbre, muestra amabilidad, muestra misericordia, porque el objetivo principal de confrontar a alguien en su pecado es restauración. De hecho, Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera en que nosotros debemos arreglar los conflictos. Esa es la manera bíblica de arreglar conflictos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿sabe quiénes son a los que habla? Todos nosotros. A todos nosotros. Dice, restáurenle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué es esto? ¿Cómo le gustaría a usted si un día es sorprendido en una falta? ¿Cómo le gustaría ser confrontado? ¿Cómo le gustaría ser restaurado? ¿O le gustaría nada más que fueran, le regañaran, le dijeran cosas y nunca más se acordaran de usted y le dejaran ahí abandonado, siendo parte del cuerpo? La Biblia nos llama a confrontar, pero también a restaurar, no solamente a confrontar, no solamente ir y hacerle ver a nuestro hermano su pecado, no solamente que venga conmigo y me diga, Héctor, tú estás mal en esto y en esto. Ok, ayúdame. Hubo una ocasión, y con esto voy a terminar. Les voy a ver, bueno, no les voy a ver nada, pero voy a terminar con esto. Hubo una ocasión donde hubo una situación, no les voy a dar detalles para evitar la murmuración, pero hubo una situación que me hizo molestar, no poco, diría el apóstol Pablo. Me hizo molestar, y era una situación dentro del ministerio. Hasta ahí le voy a dejar, no se emocione. Pero era una situación así, y yo estaba realmente molesto por ciertas actitudes de algunas personas. Entonces me encontré a un hermano, un amigo, uno de mis mejores amigos, y usted sabe que cuando uno tiene confianza, uno se puede desahogar, ¿verdad? Y fui y me desahogué. No, es que ¿sabes qué? Está pasando esto y así, yo no sé por qué no entienden, y esto así, sacando toda mi sabiduría terrenal, animal y diabólica, sacando todo eso. Y mi amigo nada más me estaba viendo. Y yo seguía así como sacando mi veneno, y yo así, y él nomás me veía. Y casi tenía una mueca de sonrisa en su boca. Y yo así, ya no te voy a contar nada. Dije. Y ya terminé de sacar mi frustración. Y luego se me queda viendo y me dice, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a ayudar? Porque necesitan ayuda. ¿Cómo los vas a ayudar tú? Porque ellos necesitan ayuda. Me salí enojado, no. Me quedé pensando mucho en ese momento. Me quedé pensando mucho en esa situación, porque cuántas veces solamente nos enojamos, solamente dejamos que nuestra ira, nuestras pasiones que todavía no han sido sometidas al Señor, dejamos que
que salgan sin antes haber orado, sin antes haberlo puesto delante del Señor. ¿Cuántas veces tristemente nos equivocamos dejando que salgan palabras antes de haberlas digerido siquiera? ¿Cuántas veces hemos lastimado a otros por no cuidar nuestra lengua, como nos dice Santiago capítulo 3? ¿Cuántas veces hemos permitido que un conflicto escale en magnitud por no tener la humildad de reconocer que también nosotros estamos equivocados y no tener la mansedumbre de ir con aquella persona que tal vez ha pecado contra nosotros? Porque es lo que Jesús dice: si tu hermano pecó contra ti, ve y repréndele, pero en mansedumbre. ¿Cuántas veces dentro del matrimonio, cuánto nos falta, verdad, en ocasiones aplicar esto también? Porque a veces lo pensamos para los hermanos, pero el primer hermano es mi esposa. Bueno, hermana, no es hermano. Es mi esposa, su primer prójimo, el inmediato, el que debe ver esto, el que debe ver la sabiduría celestial, es quien está con usted todos los días. Jesús termina hablando de la confrontación en Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4, dice: mirad por vosotros, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y es ahí donde los conflictos realmente sanan, hermanos, cuando hay perdón. Porque puede haber confrontación, puede haber entendimiento, puede haber incluso aceptación de la culpa, pero si no hay perdón, no se arregla el conflicto sigue vigente. Y el Señor nos llama a vivir, a más bien a hacer pues no es un proceso, pero hacer esta manera de resolver los conflictos en estas dos partes, en la confrontación, pero en el perdón también. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, es dura tu palabra, Señor, pero aun cuando puede llegar a ser un poco amarga, Señor, sabemos que traerá sanidad a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor. Sabemos que limpiará, Señor, aún dentro de nosotros. Y yo te pido, Señor, que esta tarde nos ayudes a buscar la sabiduría de lo alto, Señor, para arreglar cualquier conflicto que podamos tener, Señor. Si hay algunos de mis hermanos, Señor, que pudieran estar experimentando algún conflicto, Señor, en lo familiar o aquí dentro de la iglesia o en el lugar, Señor, donde se desenvuelven, que podamos buscar en tu palabra, como aprendimos hoy, cómo resolver ese conflicto, Señor, sabiendo, Señor, que el propósito principal de la confrontación es la restauración, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que restaura al que ha caído. En el nombre de Jesús, amén.